Bien, pues para ir acercándonos al tramo final de exposiciones, que ya solo quedan dos, intervendrá en primer lugar Luis Sánchez, director gerente de riesgos especiales de la empresa Engineered Firepipping, para hablarnos de aparcamientos y vehículos eléctricos. Hola. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Como tenemos 20 minutos, vamos a ir al grano. Soy Luis Sánchez, como ha dicho mi buen amigo David, y represento la parte de riesgos especiales de la compañía Firepiping. No voy a entrar en explicar cuáles son las problemáticas de las baterías de ion litio, simplemente os metéis en YouTube y veis fuegos de baterías de ion litio y entenderemos que es un riesgo que se nos ha venido encima, que no sabíamos que es lo que podía pasar, pero que lo tenemos aquí. Simplemente entrar un poquito en lo que es la química de la batería y los distintos modelos de baterías. Las baterías más habituales son las 18650, que es la cilíndrica, que es la que tenemos en el mundo de la automoción. Luego tienes las tipo pouch, que se utilizan más para portátiles, teléfonos móviles, y las prismáticas. Química de batería, la normal, la NMC, níquel, manganeso, cobalto, que es la más habitual, aunque ya se está empezando a traer la LFP, que es litio, hierro, fosfato, porque es un poquito más segura a la hora del incendio y sobre todo genera menos calor. No obstante, admite menos energía, con lo cual todavía los fabricantes no están muy seguros de por cuál van a tirar. Y luego la parte de abajo, me detengo ahí un segundito porque es importante entender que cualquier batería de litio que nos encontremos se compone de un montón de pequeñas celdas. ¿Por qué insisto en eso? Porque una celda es la que va a hacer que pueda arder una batería. Con lo cual, si un Tesla, por ejemplo, tiene 7.700 celdas, tenemos 7.700 posibilidades de que se origine un incendio. Con que una celda, solo una celda arda, va a hacer que la celda de al lado se contagie, va a seguir ardiendo, libera muchísima energía, muchos gases explosivos, gases tóxicos, y va a haber una reacción en cadena que va a hacer que al final todas terminen ardiendo. Ese proceso inicial en el cual la batería empieza a arder se denomina thermal runaway o embalamiento térmico, como queráis llamarlo. Thermal runaway ya se está aceptando bastante. Insisto en esto porque apagar una celda no es posible, mucha energía concentrada en un poco espacio que arde durante un periodo de tiempo relativamente corto, con lo cual es muy difícil apagar, pero sí podemos apagar una batería, entendiendo una batería como un conjunto de celdas. Entonces, ¿el mito de que las baterías no se apagan? Sí, las baterías se apagan. Lo que no se apagan son las celdas. Aquí tenemos nuestra batería, otra vez, nuestra celda famosa, la 18650. Y me voy a tener algunos conceptos importantes a la hora de entender la problemática de las baterías. Hasta ahora siempre hemos apagado los fuegos de distintas maneras, reduciendo la concentración de oxígeno o refrigerando o evitando que el oxígeno entrase en contacto. Aquí lo primero que nos encontramos, y sobre esto hay un consenso mundial, es que la propia batería, la propia celda, genera oxígeno o tiene oxígeno en el interior. Con lo cual, es la propia celda teniendo combustible, teniendo oxígeno y teniendo energía la que va a generar un fuego. Esa cantidad de oxígeno no va a favorecer a que lo que esté alrededor arda mejor, sino será lo suficiente para que la propia celda siga ardiendo. Con lo cual, eso está bastante documentado por distintos laboratorios, Eularan, DNV, Souverain, NFPA, todos los que queráis. Está súper contrastado. Entonces, resumo, oxígeno en el interior, con lo cual nuestro famoso triángulo del fuego, que probablemente los que sean del incendio todos lo conoceréis, que es un triángulo en el cual, eliminando uno de los lados, consigo apagar un fuego, que lo que tengo es combustible, tengo oxígeno y tengo energía para apagar ese fuego. Elimino uno de los lados del triángulo. Lo primero que me encuentro es que ¿puedo eliminar el combustible de la batería? Pues no, en la celda no. No puedo sacar el combustible, está dentro. ¿Puedo eliminar el oxígeno? ¿Puedo? No. El oxígeno está en el interior. Puedo inertizar una sala y descargar un gas inerte y evitar que haya oxígeno en la sala, pero la batería va a seguir ardiendo. Incluso ese tipo de actuaciones puede llegar a ser hasta contraproducente, porque eliminar el oxígeno de una sala donde hay energía va a hacer que cuando aparezca el oxígeno se puede producir una deflagración. Un aporte rápido de oxígeno lo que genera es un fuego de grandes proporciones. Inertizar no es la solución. ¿Me vale lo que hacía mi abuela, que echaba un trapo a la sartén ardiendo? Pues tampoco, porque estoy sofocando, pero si tengo oxígeno dentro no voy a poder hacer nada.
Con lo cual, de todas estas opciones que teníamos de echar polvo químico, utilizar espumas, inertización, no me vale ninguna. Lo único que me vale del triángulo es el calor, enfriar, eliminar el calor, eliminarlo lo suficiente para que no se produzca ese contagio entre celdas y que me llegue a ocasionar un fuego de grandes dimensiones. Contagio entre celdas, porque vuelvo a insistir y repito, la celda unitaria, cuando entra en el proceso de thermal runaway, no se apaga con nada. No hay capacidad suficiente de energía, ni sumergiendo en el agua, ni agua con aditivos, ni líquidos, para evitar ese proceso. Lo puedo ralentizar con algunos líquidos, pero no puedo apagarlo. Entonces, como la clave es enfriar, ¿cuánta agua necesito? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Me valen las instalaciones que tengo ahora mismo para proteger un aparcamiento o no me vale? Ante esto también hay bastante consenso de que el agua sabemos que es un gran refrigerante, pero que no es lo suficiente para controlar ciertos fuegos de baterías de ion litio. NFPA, que lo conoceréis todos, el National Fire Protection Association, en su norma 855 para contenedores de energía, ya me da unas pautas de cuántos rociadores necesitaría, qué cantidad de descarga. FM también me dice lo mismo. Y centrándonos en un poquito de las necesidades de abastecimiento de agua para un aparcamiento, nos encontramos que FM en el 2021 publicó un datasheet, una hoja técnica, que decía que cualquier riesgo que esté categorizado como un HC2, que es un riesgo equivalente a nuestro riesgo ordinario 2, en el momento que el riesgo que protejo se agrave por la presencia de un vehículo eléctrico o de una batería, esa calificación la tengo que incrementar a un HC3. Hablando de demanda de agua y de cantidad de agua necesito por litro por metro cuadrado, ¿eso qué significa? Significaría pasar un HC2 de 8 litros por minuto por metro cuadrado, 8 litros por minuto por metro cuadrado, a 12,2. Casi multiplicar por un 40% más. Y ampliar el área de actuación, en el caso de la norma 1, en FM no. Eso me implicaría mucha más demanda de agua, que haría que prácticamente, bueno, ningún aparcamiento actual sería capaz de poder cambiar poder suministrar esa cantidad de agua. Si eso no lo lleváramos a nuestra norma europea, a nuestra UNEN, nos daría que un riesgo ordinario 2, que es la categorización que tenemos para un aparcamiento, que me demanda 5 litros por minuto por metro cuadrado con un área de actuación de 144 metros cuadrados, esa demanda de agua, si hiciera esa similitud, si los americanos han hecho esto de 5 lo pasan a 12 o de 8 a 12, pues yo haciendo algo similar, me iría a un ERP2, que estaríamos hablando de 10 litros por minuto por metro cuadrado, o si fuera exacto y dijera, si la NFPA o FM me está diciendo que ya necesito 12,2 litros por minuto por metro cuadrado, pues ya me tendría que ir a un riesgo extra de proceso 3. Lo que implica no solamente muchísima más demanda de agua, sino ampliar la zona de actuación a 260 metros cuadrados. Eso llevado a motor, grupo de presión, depósito, nos iríamos a algo inviable en un aparcamiento, entre otras cosas porque nadie va a ceder su plaza para que pongas un grupo de presión o no hay capacidad suficiente de suministro de agua. Entonces, el agua apaga, el agua enfría, pero las necesidades de agua son muy grandes. Y luego nos queda la segunda derivada, que este agua contaminada por todos los metales pesados que tenemos en las baterías, más el plástico del fuego, la tengo que reciclar. Si echo demasiada agua, voy a tener que tratar demasiada agua, voy a tener que tener elementos para recoger esa agua y llevarla a tratamiento. ¿Eso qué me implica? Pues un coste adicional y, sobre todo, un daño medioambiental que hay que también valorar. La pregunta sería, entonces, si con agua funciona, pero en mucha agua, ¿podemos disminuir la cantidad de agua? ¿Podemos utilizar algo que me permita reducir la demanda de agua a unos porcentajes coherentes? La respuesta es sí. Ya hay productos en el mercado que te permiten reducir la cantidad de agua. En concreto, el uso de aditivos, que ahora hablaremos de los aditivos y de las peculiaridades o las prestaciones que tienen a nivel no solo medioambientales o biodegradables, sino la capacidad de refrigeración que tienen mezclados con el agua. Aditivos que mezclados ya sea con agua pura, con agua nebulizada o con rociadores normales, me permiten controlar un sistema controlar un fuego de vehículo eléctrico. Tenemos, por otro lado, que el RIPCI ya nos está reconociendo que para aquellos productos novedosos en los cuales haya un riesgo, como es el riesgo del vehículo eléctrico, y haya una solución,
lo que tenemos que hacer es ensayar esa solución y probar, ir a un laboratorio y certificar que lo que yo he diseñado para apagar un fuego de un monopatín lo ensayo y lo certifico con un documento de idoneidad técnica, un ITE, que me certifica que esa aplicación es correcta. Entonces, mi reglamento de instalación de protección contra incendio me dice, oiga, vale lo que usted presente porque refrigera más que el agua, pero usted lo tiene que ensayar. Y hay que ensayarlo. Y ensayarlo en un laboratorio homologado. Veréis vídeos en YouTube, por ahí seguro que las he visto, de extintores milagrosos, con 2 litros apagas un monopatín. Mentira, directamente. O sea, si no hay un certificado detrás, si no hay un papel detrás de un certificado de un laboratorio homologado, todo lo que veamos en YouTube, pues nos tenemos que creer la mitad o menos. Dicho esto, voy a entrar a explicaros cuál es el uso de los aditivos, en qué consiste el aditivo que nosotros trabajamos y luego voy a enseñar los ensayos reales que hemos hecho y vais a ver unos vídeos de cómo se controla el fuego de baterías o cómo se apaga el fuego de baterías de un litio. Los aditivos. Los aditivos no es un invento de ahora. De hecho, la NFPA 18, que recoge el uso de aditivos, es de 1947, la primera norma. O sea, el aditivo lleva aquí toda la vida. El problema es que era muy caro en comparación con una espuma. Pero los aditivos se han utilizado. El aditivo simplemente es potenciar la capacidad de refrigeración del agua añadiendo un producto que tiene una densidad y una viscosidad igual a la del agua, con lo cual puedo utilizar mis sistemas de cálculo hidráulico porque no estoy cambiando las propiedades físicas del agua, pero a la vez consigo refrigerar 10 veces más. Nosotros, los de marketing que le ponen nombre a todo, lo hemos llamado aditivo triple tecnología de supresión, que queda así muy rimbombante, pero realmente se basa en un concepto. Utiliza 3 tecnologías de mejora de la capacidad de refrigeración del agua. Y, por cierto, es biodegradable. Una de las tecnologías es la tecnología humectante. La tecnología humectante, que por desgracia no lo hemos inventado el mundo del incendio, viene del mundo de la agricultura, que consiste en reducir la tensión superficial del agua por debajo de sus límites, de 72 a 33, haciendo que la misma gota de agua, al reducir la tensión, se expande, se abre más y penetra más. Se utiliza en la agricultura para, con una misma gota de agua, refrigerar más. Penetra más en la tierra, en vez de tierra tengamos un fuego, penetro más en el fuego, cubro más espacio, refrigero más. Refrigerando más, desde la base consigo mejorar la capacidad del agua. Es un inhibidor de la reacción química del fuego, evitando esa reignición del fuego porque actúa con los radicales libres, refrigerando lo suficiente para que no vuelvan a haber esa reignición, con lo cual esta sería la segunda partida. Primero hemos dicho humectante, inhibidor de la reacción química del fuego, y por último la tecnología de encapsulamiento, que también está recogida por una normativa americana, la NFPA 18A, que te dice, es un encapsulador creando lo que se llama una micela. Tampoco lo hemos inventado el mundo del incendio. La micela se utiliza muchísimo en el mundo de la medicina para transportar moléculas que quiero transportar, pero no quiero que se dañen en ese proceso. Para penetrar mejor en la piel, crema micelar de Garnier, Garnier no me paga, por cierto, que te permite que lo que limpia de verdad penetre más en la piel y no se deteriore en el proceso. Lo que crea es una micela. Una micela es una interacción molecular entre el aditivo y los gases hidrocarburos o el agua, haciendo que el gas hidrocarburo se convierta en gas no hidrocarburo. O entendiéndolo mejor, no va a haber ignición de ese gas, porque va a hacer una interacción molecular, creando una micela, va a proteger ese gas hidrocarburo, evitando que entre en contacto con el oxígeno y evitando con eso lo que hace es que no se convierte en un gas explosivo. Ese mismo proceso lo realiza a nivel molecular con las gotas de agua, protegiendo esa gota de agua de manera que esa gota de agua se queda protegida, va absorbiendo la energía, la va transmitiendo hacia el interior y cuando la transmite al interior y evapora el agua, ese aditivo se queda suelto y reacciona a su vez con otra gota de agua repitiendo el proceso. Esto es lo que se llama un encapsulamiento de los gases y vapores inflamables y del agua. Esa es la tecnología de funcionamiento de este producto. Está súper certificado en FPA 18, 18A, está certificado clase 10A y 40B americana, que sería un 27A 100 y pico B, no me acuerdo ahora mismo, 144B, está certificado por UL, que es biodegradable, o sea, tiene un montón de certificados como producto. Pero nos faltaba lo que os he dicho antes, las certificaciones de los sistemas.
el producto está bien, pero ¿por qué me tengo que creer yo que este producto me apaga el fuego de una batería? El fuego de una batería se apaga porque lo dice un laboratorio que ha ensayado. Hemos ensayado 4 sistemas. Voy a explicaros solo 2 de ellos por el tiempo, que va a ser el extintor y el rociador, pero que sepáis que es un sistema de agua, existe un sistema de agua nebulizada en alta presión que te permite descargar y proteger aparcamiento para bicicletas eléctricas, ¿vale? Lo paso rápido. Es que prefiero dejarlo porque si luego se comparte, pues que tengáis toda la información. Y me voy a detener en el uso de extintor. El extintor se ha ensayado bajo un estándar holandés que te dice cómo hay que ensayar una batería de litio y cómo se debe de apagar con un extintor. El ensayo es muy sencillo, se pone un escenario, se ponen unas baterías que están definidas en MC de 660 vatios, se calientan a través de un calentador que se utiliza en la automoción y caliento las baterías. Cuando hay el thermal runaway, que lo vais a ver por las explosiones, no se oye, pero por las explosiones y la liberación de energía, en ese momento es el laboratorio el que dice que hay que proceder a la descarga. Ahí tenéis las baterías, un termopar para medir la temperatura. ¿Sabéis qué temperatura se alcanzó en esta mierda de batería? Perdonad. 500 grados en un ensayo y 800 en el segundo. Ahí lo que tenéis son una batería ardiendo en thermal runaway, explosiones, liberación de energía. Así se oye un poquito. Vais a ver la liberación de energía que explota, rompió incluso el... Y una vez que tenemos el fuego, descargo mi extintor. El extintor se tiene que descargar por completo y solo pasas la prueba si apagas el fuego y no hay reignición. Si hay reignición, no has pasado la prueba. Se demuestra que con la batería accesible, tengo acceso a la batería, sí puedo controlar esto. Ahora vais a ver cómo la zona donde se puso el calentador, las celdas han ardido, esas celdas pequeñas que arden muy rápido se han consumido, pero las celdas alrededor he sido capaz de refrigerar lo suficiente para evitar que el fuego fuera de una celda a otra, evitando el famoso thermal runaway. ¿Vale? Ahí lo vais a ver, me detengo, vais a ver cómo estas baterías que estaban ardiendo, algunas han salido volando, hicimos 2 pruebas. Y sin embargo estas están nuevas, es decir, esas incluso tenían tensión. Hemos sido capaces de controlar esa energía, refrigerar lo suficiente para evitar que una celda contagie a la siguiente. Aquí tenéis una gráfica de la temperatura, este fue uno de los ensayos, se puso a 450 grados y veis que baja de 50 por debajo de 25 en cuestión de 10 segundos, 15 segundos, o sea, esto refrigera. El siguiente ensayo que hicimos es una boca de incendio equipada, en este caso probamos con 6,5 kilovatios, ¿vale? Os lo dejo para que lo tengáis en la documentación, es un concepto que luego si tenéis ahí tenemos un pequeño stand, os explico cómo funciona, pero al final es una boca de incendio con aditivo. También hicimos el famoso ensayo, que lo tenéis ahí, y también se consiguió apagar en 130 segundos una batería de 6,5 kilovatios. Aquí tenéis las gráficas. Y por último, y con esto ya termino, el ensayo más exigente de todos es el de un vehículo eléctrico. En este caso fue un vehículo combustible con baterías debajo por requerimientos de AP+, el laboratorio, que la clave, el secreto está en que utilizamos la misma cantidad de agua que os he comentado antes, ¿recordáis? 5 litros por minuto por metro cuadrado para un garaje, pues esto se ha hecho con esa densidad de descarga. Una presión de la bomba de 8 bares, un mezclador para mezclar el agua con el aditivo, un depósito con el aditivo, un rociador K80 media pulgada 68 grados normal y corriente, que es el mismo que tenéis en cualquier aparcamiento que esté con rociadores, o sea, el diseño es el mismo que tenéis, simplemente añadimos 2 componentes, un mezclador y un aditivo. ¿Vale? El ensayo, como se hizo con un vehículo de combustible, se puso las baterías debajo por requerimiento del laboratorio para poder manipular bien las baterías. Las baterías fueron de 60 kilovatios, 10 módulos de 6 kilovatios de un Tesla. Ahí tenéis las baterías, el laboratorio verificando la cantidad, el rociador no es ese, por cierto, esa foto está mal. Unas cámaras térmicas para medir la temperatura, porque una vez que nosotros fabricamos, hicimos un parking, había mucho humo, evidentemente, y las cámaras normales no tenían visibilidad. Todos esos cablecitos que veis por ahí son los termopares que se colocaron para medir la temperatura, tanto en el capó del coche como en el capó de al lado. Y lo más importante, los criterios de validación. La temperatura
Después de 2 minutos de descarga del producto, tenía que estar por debajo de 60 grados alrededor del vehículo, la temperatura en el techo por debajo de 200 y la energía radiada que se medía con unos radiómetros por debajo de 2,5 kilovatios. Son criterios muy exigentes. Si cualquiera de esos criterios fallaba, no habías pasado el ensayo. El ensayo duró 48 minutos, 40 minutos echando agua con aditivo. Aquí veis el crono. Cámara térmica, temperaturas de las cámaras de unos 500 grados, delantera y cámara trasera, midiendo la temperatura, activación de la primera boquilla. Solo se activaron 4 boquillas. La primera boquilla parece que puede controlar el fuego, pero evidentemente no tiene capacidad suficiente. Hubo la activación de una segunda boquilla que ya parecía que funcionaba, pero también no era capacidad de refrigeración suficiente. Las temperaturas del vehículo en interior llegaron a 1000 grados. Parecía que funcionaba. La tercera boquilla se activó. Ya vais, en el minuto 8,12 se activa una cuarta boquilla. Y vais a ver los códigos de colores como automáticamente la cámara térmica pasa de 500 grados a por debajo de 60 grados. Ahí tenéis. Cuarta boquilla activada. Y veis los códigos de colores como ya no se ve. Le estuvimos descargando agua con aditivo 40 minutos más. Y al final incluso ya se ve con la cámara cómo hay visibilidad en el fondo. Los resultados del ensayo, como os digo, fue el control de la temperatura, se puso un vehículo anexo al vehículo incendiado y si ese vehículo estaba dañado, no habías pasado la prueba o si la temperatura superaba los 60 grados. Ahora vais a ver cómo entra el bombero con un extintor, pues se veía algo, pero no había absolutamente nada. Se veía un poco de humo, pero un sitio muy cerrado, eran 120 metros cuadrados de aparcamiento. Vais a ver el bombero y vais a ver cómo el coche de al lado no salió absolutamente dañado. Coche salió perfectamente vivo. Este es el coche así a los 48 minutos lo sacamos fuera para que el bombero pudiera darle con agua a las baterías y poder seguir refrigerándolo. Tenéis temperaturas de los termopares del coche de al lado y demás. Y con estos señores creo que he cumplido. Bueno, muchas gracias por su tiempo.